Muchas gracias por la exagerada presentación. Aquí somos todos iguales, así que me saco esa ropa exuberante. Y por lo tanto, como somos todos iguales, quiero partir no con la charla misma, sino con un concepto que en verdad tuve la intención de intervenir en la sesión pasada para exponerlo, pero dije no, mejor lo pongo al principio de la mía. Si Schumacher se fuera en su auto de Santiago a Viña, se demoraría 15 minutos, pero le sacarían un parte. Porque sabe manejar, pero no respeta las normas. Y si un veterano toma un autito y se va a 40 kilómetros por hora, probablemente tenga un accidente. Él podrá reclamar que respetó las normas, pero no sabe manejar. La norma no es un texto de estudio. La ingeniería se aprende en otros lugares. De modo que cuando creamos una norma es esencialmente variable. Aquí el cambio es la constante. Y suponer que porque tenemos una nueva norma hemos encontrado la panacea universal para el diseño de estructuras es hacer una suposición exagerada. Yo parto de ahí y en consecuencia me limitaré simplemente a ser un expositor de lo que la historia nos ha ido relatando hasta hoy día, en que tenemos disposiciones que han sido motivo de estudio, como el que hemos tenido en la sesión anterior, pero de 6 meses de duración, con concurrencia del orden entre 40 y 50 personas, y que se ha llegado a un consenso. Consenso no significa unanimidad necesariamente, significa que la gente está dispuesta a sacrificar algunas cosas en beneficio de otras que las adquiere. Con la norma 433 del 96, modificada en 2009, se diseñaron muchísimos edificios y muchos de ellos funcionaron bien. Algunos fallaron. El sismo, como todos los sismos, nos da lecciones. Esas lecciones, los especialistas o los que tienen mayor formación por cualquiera de los caminos en los que se llega a esa excelencia, son aquellos encargados de rescatar esas lecciones y traducirlas en códigos, pero también traducirlas en proyectos educativos a través de educación continua o educación formal. Pero en el fondo no permitamos que la ingeniería se pueda hacer porque hay un software, porque también venden bisturí en la calle Ahumada y nadie de ustedes va a hacer una operación de apendicitis porque compró un bisturí. El instrumento es una cosa y el conocimiento es otra. Lo que hay que lograr es la suma de los dos. El otro aspecto de carácter general que quería mencionar es que algún día la profesión tiene que reaccionar favorablemente en el sentido de que quienes estamos aquí reunidos hoy día somos los que estamos capacitados para diseñar un edificio. Y sin embargo, en la gran mayoría de los casos, vemos flaquezas y debilidades frente al mandante, el que exige que se hagan las cosas que él quiere, en los tiempos que él quiere y a los costos que él quiere. Y ese es un sistema de 3 ecuaciones con no sé cuántas incógnitas. Entonces, eso no tiene una solución única. Y cada cual se apea como puede del animal. Y eso es una verdad del porte de una catedral. Se mostraron ejemplos con los cuales yo comparto absolutamente las opiniones expresadas. Pero esos ejemplos no fueron inventados para esta charla. Esos son ejemplos que están presentes en una enorme cantidad de edificios en el país, muchos de los cuales han sido calculados por los más destacados ingenieros chilenos, que en su momento o tuvieron la debilidad o creyeron poder hacerlo, y que en muchos de los casos funcionaron. De modo que estas lecciones que estamos aprendiendo ahora, capitalicémoslas en nuestro propio beneficio, que es por otra parte el beneficio de la sociedad. Es decir, si creemos que algo está malo, digámoslo, plantémonos de frentón ante el mandante para hacerle ver que está equivocado. Hoy día tenemos una herramienta que no tuvo ese origen, no tuvo ese propósito original, que fue el revisor de cálculo. El revisor de cálculo es como el mediocampista, ahora que somos tan buenos para el fútbol,
Podemos hablar del mediocampista, el tipo que pone la pausa. Cuando el mandante está exigiendo la entrega de un documento en plazos inadecuados, dice, no, el revisor no me lo acepta. Y eso hasta ahora es una herramienta que estamos usando con cierto éxito. Ojalá no tengamos que usar resquicios legales para hacer valer el conocimiento y la aplicación de la norma en el desarrollo de los proyectos. Eso debe ser un plus que saquemos de este tipo de encuentros. Me alegra mucho la concurrencia, que vuelve a repetirse una vez más después de lo que hemos vivido recientemente en Santa Cruz, que tuvimos una concurrencia de este tamaño aproximadamente, quizá un poco más incluso, y de todos los encuentros durante 6 meses en la discusión de la normativa que hoy día estamos presentando Fernando y yo. Esa mancomunión se ha visto a su vez plasmada por instituciones como Achicina, la Asociación de Ingenieros Civiles y Estructurales, que está dando un vuelco hacia posicionamiento formal de la ingeniería estructural y sísmica en el ámbito del mercado, porque esto es un mercado, el mercado inmobiliario, en el cual nosotros somos una parte muy importante y depende de nosotros mismos si queremos que esa importancia prevalezca o desaparezca. En tal sentido, quise hacer este alcance ahora que me toca formalmente la exposición y señalar que lo que voy a exponer, o cuando llegue a lo que debo exponer, porque voy a partir con cosas anteriores, es lo que la comunidad que se reunió en este comité de la norma 433 y para derogar el decreto 117 que estaba causando un entrabamiento, como dijo Fernando, y que ha sido, no, lo dijo Augusto, y que ha venido a desbloquearse en cierta medida con casos concretos presentados por numerosos ingenieros aquí presentes, en la mayoría de ellos, es el punto al cual quiero llegar. Pero el presente tiene siempre una historia, y en lo que hoy es presente, en un tiempo más va a ser historia, porque, como dije, el cambio es permanente y lo que hoy día tenemos nos destraba, pero las investigaciones con las lecciones que aún resta por sacar del sismo del 27 de febrero de 2010 nos van a modificar muchos aspectos y nos haría extrañar que en un lapso relativamente corto en términos cosmológicos, o sea, tal vez 2, 3, 5 años, tengamos una norma que sea diferente. De modo que me parece importante revivir la historia normativa sísmica chilena en forma sucinta, y aprovecho para ello lo que presenté en el Congreso en Santa Cruz, que se llamó Réplicas, que fue muy exitoso, porque en verdad si tuviera que escribirlo de nuevo escribiría lo mismo, así que no tiene mucho sentido que lo haga de nuevo. Antes de 1950 se hacían edificios. Y alguien dijo, bueno, estimemos en un 12% el corte basal, pero asignemos un 12% de aceleración a las masas de cada piso. Y se tenían figuras como la que se ilustra en la pantalla. Ustedes ven fuerzas que son el 12% del peso de cada piso. Probablemente, si los pesos de cada piso fueran todos iguales, la resultante del esfuerzo de corte estaría a la mitad de la altura y tendríamos un momento que sería Q por H medios, en que es el 12% del peso total. Posteriormente, el avance del conocimiento, porque muchas de estas cosas se sabían, pero como no se podían hacer, lo más que teníamos era una regla de cálculo. No había ni siquiera una calculadora, es decir, había calculadora de molinillo, pero era más rápido la regla de cálculo, hasta que aparece la calculadora electrónica. Empieza la teoría a aproximarse a lo que ya se sabía, que es una forma de vibrar, y se entra a una forma triangular invertida, cosa que rige en la década de los 50. Se iguala de todas maneras el corte basal al 12% en ausencia de mayores conocimientos, y desde luego, nuevamente, si los pesos de cada piso fueran exactamente los mismos, la resultante estaría a 2/3 de la altura, es decir, ya subiríamos del 50 al 67%, lo que va significando que para el mismo corte basal tenemos un momento volcante que es bastante más grande que el del supuesto original.
Por los años 50, en la segunda mitad de los años 50, ya la computación digital empieza a ser efectivamente un instrumento utilizable. De modo que se cambia ahora y se supone que la forma del primer modo es mucho más aproximada a una parábola que a un triángulo invertido. Y nuevamente, manteniendo el 12% del corte basal, se escribe la expresión de la ley de aceleraciones por piso como un factor que sigue una ley parabólica por el peso del piso, completando un 12% del corte basal. En este caso, la resultante queda a 3/4 de la base. O sea, nuevamente tenemos un incremento. 0,5, 0,67, 3/4. La segunda mitad de la década de los 60, ya contábamos con el computador 360 en la Universidad de Chile, había un IBM 1301 en ENAMI, en la Universidad de Concepción, la Universidad Católica tenía un IBM 1401, todos ellos computadores de capacidades que se llenaban con una carta en Word que ustedes escriben hoy día. Pero se hacían milagros. Había lenguajes simbólicos como el Fortran, desde luego, el Algol, el PL1 y muchos otros. Entonces ya había menos razón para no considerar que una forma de vibrar es una de las tantas formas de vibrar que tiene una estructura, y surgen los criterios de superposición modal espectral, limitados a 3 modos, y se crea la primera norma provisoria, por lo cual no es reconocida oficialmente como la primera norma sísmica chilena, que se llamó 433P.68, la P obviamente por provisorio. Esta norma, sin embargo, retiene todas las características fundamentales que dan lugar posteriormente a la norma 72, como por ejemplo su espectro. Define un espectro A partido por G igual a 0,1, K1, K2. Para un rango, o sea, ese es el plató, para un T menor que un cierto T sub 0, y luego una suerte de hipérbola cuando T mayor que T sub 0. T es el periodo de vibración, y T0 es importante porque es un parámetro que se mide en segundos y que representa las características del suelo. Y se decía que 0,15 para roca o suelos firmes, 0,30 para suelos intermedios y 0,90 para suelos blandos. Ya vemos acá una fuerte discrepancia en el T sub 0, o sea, la longitud del plató, cuando se trata de suelos tipo arena típica del Ripio de Santiago, o Ripio de Santiago, perdón, y los suelos granulares sueltos. Pero hay dos factores, K1 y K2, la expresión anterior, que son relativos al uso del edificio uno de ellos y a la forma estructural del otro, que tienen variaciones desde 0,8 a 1,2 ambos factores. De manera tal que, si ustedes ven en la última línea, si tomamos el menor de los casos, K1 igual K2 igual 0,8, completamos un 3,84% del peso como corte mínimo, y si tomamos la situación más mayorada con 1,2, tenemos 8,64% del mínimo. Valores que no son muy distintos a los que da la normativa 43396 cuando hablamos de zona 1, 2 o 3, y que son 0,2, 0,3 y 0,4 los valores de A partido por G, y que van a reflejarse en el corte mínimo de una manera muy similar a esta. Para el Ripio de Santiago tendríamos un 5%, para la zona costera tendríamos 6,67%, y para la zona más próxima a la cordillera tendríamos 0,4, si no me equivoco. Vuelvo un poco atrás. Se crea la regla de combinación modal espectral como una exageración, porque es el promedio entre el mayor valor posible, que es la suma de los absolutos, y el mayor valor y el valor más probable, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. La segunda parte, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, era el código americano, pero se consideró que en Estados Unidos las estructuras eran más dúctiles, eran tipo marco, y por lo tanto se tomaba esa segunda parte, y aquí teníamos edificios tipo muro.
Por consiguiente, se consideró que era muy baja la cota que establecía la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que era muy alta la suma de los valores máximos posibles, porque es una suposición de sincronía total de los modos de vibrar, de modo que todos los modos producían el máximo al mismo instante, y se tomó el promedio de ambos, lo cual fue bastante exagerado y dio motivo a posteriores rectificaciones. Se acepta el análisis independiente de la rotación, es decir, solamente traslación, y se corrige ese análisis mediante un momento torsor que tiene dos componentes. Una primera, que es por la excentricidad natural de la estructura, que sería la torsión propia, y una segunda por una excentricidad accidental, que prevalece. Si uno desarrolla ese cuadrado, y lo hago como un ejercicio previo a algo que vamos a ver más adelante, tendríamos que la torsión, el factor 1,5 es por la amplificación dinámica de los fenómenos de excentricidad. Si uno desarrolla este paréntesis, tendríamos que la torsión propia es 1,5, el corte por la excentricidad natural, y el 1,5 por 0,033 da el 5% que está en todas las normas que hemos aplicado hasta la fecha. Esto se suponía agregado al efecto de distribución sísmica por mera rigidez, suponiendo que los movimientos son tipo tándem. El análisis tenía limitaciones muy interesantes. Dice que el momento torsor no puede exceder, en cuanto a esfuerzo sobre cualquier elemento, lo que la distribución por traslación origina. Es decir, si tenemos que un muro toma 50 toneladas y por momento torsor hay 75 que agregar, hay que cambiar el diseño. Porque no podemos tener una estructura vulnerable a la torsión de modo tal que el incremento por torsión supere al desarrollo por traslación. Fenómeno que hoy día, en términos más modernos, lo expresamos con el 2% del desplazamiento, el 2 por mil del desplazamiento de los centros de masa, más un agregado del 1 por mil en los bordes. Puede que los números sean diferentes, pero los conceptos involucrados son exactamente los mismos. Y por otra parte, si el momento torsor resta a la fuerza que es distribuida por meras rigideces, se admite solamente restar la mitad de su efecto. Es decir, son órdenes de control que permiten validar este procedimiento. Esto ya lo mostré. El esfuerzo de corte, como dije, era 6% K1, K2 por P, y ya expresé qué valores existían, pero hay una nueva condición que parece anticuada a nuestros ojos, pero tiene su razón de ser. Dice, en ninguno, me estoy refiriendo a esta, en ninguno de los niveles las solicitaciones sísmicas de cálculo podrán ser inferiores al 60% de las que corresponderían a las fuerzas calculadas según el método estático de análisis. Uno se preguntaba, y yo me preguntaba, me tocó trabajar con esta norma, por supuesto, ¿qué sentido tiene haber hecho un esfuerzo tan gigantesco, hacer un análisis dinámico? Estoy hablando del año 68. La hora de computación en el IBM 360 costaba $600, pero era la hora medida por reloj, desde que uno entraba hasta que uno salía. O sea, valía lo mismo lo que procesaba el computador que el tiempo que uno se demoraba en poner las tarjetas. El cálculo de valores y vectores propios de una estructura de 20 pisos o 22, como las torres San Borja, se demoraba 3/4 de hora en ese computador, o sea, casi $500. El sueldo mío eran $150, creo. De manera que ustedes podrán comprender que cometer una equivocación al poner las tarjetas al revés, que pasaba muy seguido, era de un costo inverosímil. Pero uno se decía, ¿qué sentido tiene hacer este tremendo esfuerzo en análisis dinámico si estoy limitado al 60%? Y lo que prevalece ahí es un concepto que también observamos hoy día, es decir, señores, yo he calibrado esto en un cierto rango, pero no le puedo dar validez más allá de ese rango. Entonces, si esto que yo desconozco, con lo cual estoy investigando, estoy intentando algo, me está dando que hay valores 30% de lo que daría el método estático, yo digo no. Protejamos la estructura, yo siempre la calculé bien con los métodos estáticos, no me baje del 60%. Y hoy día lo vemos en el corte máximo que establece la norma.
¿Por qué? Porque esto fue calibrado con el sismo del 72 en un edificio hipotético en Viña del Mar de 10 pisos, suelo 3, zona 3, Pedro Hidalgo hizo ese estudio, y de ahí se dedujeron las expresiones que siguen siendo válidas hasta el día de hoy. Pero Marcial Baeza, recuerdo que hizo el alcance, cuando se oficializó la norma del 93, había una disposición en relación al método estático que no estaba impuesta en el método dinámico. Y Marcial, me recuerdo haberme dicho, probablemente se le olvidó, porque igual que yo se nos olvida la mitad de las cosas que sabíamos. Pero te recordarás, Marcial, que me dijiste, hay gente que está calculando los edificios de albañilería por el método dinámico, porque no tiene que meterle las restricciones del método estático. ¿Fue así? Se encontraron los errores en la norma del 93 y se generó la norma del 96. ¿Qué vemos ahora? Que después del terremoto del 27 de febrero de 2010, creamos un decreto, a mate caballo, con un consenso a la fuerza, pero con un entrabamiento generalizado a la industria inmobiliaria, producto de tener normativas que originaban muros con espesores de 1,50 m, armaduras gigantescas, incrementos tremendos en los costos, soluciones que no eran consistentes con la práctica nacional de las estructuras que no habían fallado. De modo que lo que en aquella ocasión produjo esta catarsis que nos llevó a la creación de la norma versión 96 es lo que ha pasado ahora en un tiempo más corto, de un año, y que ha modificado los decretos 117 y 118 en los decretos 61 y 60 respectivamente, rectificando aquellas cosas que estaban exageradas, pero así como la norma del 96 la cambiamos en el 2009, la estamos cambiando ahora y la vamos a volver a cambiar en tiempo más, las cosas van experimentando cambios porque cada vez vamos aplicando nuevos conocimientos que estamos adquiriendo. Se oficializa la norma del 72 cuando ya la versión provisoria del 68 demostró ser una versión consistente y se introducen algunas pequeñas modificaciones, como por ejemplo el T sub 0 para roca, que era 0,15, subió a 0,20. Y la regla de combinación modal, que estaba limitada a 3 modos de vibrar, lo cual no era tan erróneo, porque al hacer un análisis solamente traslacional, en los 3 primeros modos tú acumulas una cantidad de masa importante. Pero esta nueva norma, versión 72, establece compatibilidad simultánea de desplazamientos y giros en todos los pisos. De modo que ahora, por cada piso, hay 3 grados de libertad, 2 traslacionales y una rotación. Y es probable que con 3 modos de vibrar tengamos uno en X, uno en Y y uno en torsión. Y diseñar con 3 modos sería un disparate. Entonces se introduce la condición de que a lo menos 3 modos. Posteriormente, en la norma del 96, pero ya en la práctica mucho antes, se introdujo el elemento adicional de juicio de que la masa equivalente que se acumulara totalizara un porcentaje significativo del peso total del edificio o de la masa total del edificio. Hoy día, como ustedes bien saben, trabajamos con un mínimo del 90% de masa equivalente, lo cual da consistencia al empleo de método de superposición modal en el bien entendido que estamos reproduciendo toda la información vibratoria de la estructura en su respuesta frente a acciones dinámicas. Se indica la condición, como ya señalé, de compatibilidad de desplazamientos y giros. Se debe verificar que esta condición es efectiva, vale decir que los diafragmas, supuestos como diafragmas rígidos, tengan la rigidez y resistencia necesarias como para que actúen como tales. Y en los pisos sin diafragmas se calculan los esfuerzos horizontales directamente que les correspondan. La torsión, como les dije antes, desarrollé el paréntesis y ahora está la explicación de por qué lo desarrollé. Porque a la parte de la excentricidad propia no se le introduce cambios, pero a la parte de la excentricidad accidental sí se le introduce un cambio al incorporar un factor I sub K. Factor que se hace variar. Z es la altura del nivel respecto a la base y H es la altura total. Cuando estamos arriba, Z igual a H, esto es 1. Cuando estamos abajo, que Z igual a 0, esto es 0,7. Y esto nos da el momento torsor acumulado.
origen de enormes problemas para incorporar la torsión accidental en los procesos de análisis. Porque ocurre que, por el factor de reducción al que estoy haciendo mención con el I sub K, y por el hecho que aquí hay una sumatoria de las fuerzas por los anchos, y multiplicado, por supuesto, por el 5%, podemos tener en un momento dado un decremento, una reducción en el momento acumulado entre un piso y el que está inmediatamente más abajo. Y como en los modelos de análisis estructural, cualesquiera sea el software que empleemos, uno puede poner momentos torsores en cada piso y no momentos torsores acumulados en los distintos pisos, ocurrían cosas muy anómalas como, por ejemplo, tener 500 toneladas de metro en el piso 1, numerando de arriba hacia abajo, 600 en el que sigue, menos 400 en el otro porque hubo una reducción, y todo aquello parecía fuera de sentido común. Sin embargo, perduró mucho tiempo hasta que se modificó esto en la norma del 96 con la expresión que rige actualmente y que ya veremos en breve. La norma establece el módulo de elasticidad dinámico, lo fija en 19.000 raíz de R28. Por otra parte, no hace mención al módulo estático, es una norma sísmica, pero la norma de hormigón establecía que el módulo estático del hormigón era 15.000 raíz de R28. De modo que había un reconocimiento implícito a una amplificación dinámica del módulo de elasticidad del orden, si no me equivoco, de un 27%. Factor que permitió dar una lucha hace algunos años atrás, que congregó a mucha gente en el Colegio de Ingenieros, debido a que el Ministerio de Obras Públicas no permitió un módulo de elasticidad de 19.000 raíz de R28, sino lo que establecía la CI, que daba o sigue dando para el hormigón H30, me imagino, algo así como 240.000 kilos por centímetro cuadrado, en circunstancias que nosotros trabajábamos con 300.000. Pero buscando la quinta pata al gato, encontramos que en el ACI había una disposición que hablaba de la rigidez obtenida por procedimientos comprobados. Y la norma del 96 estableció en uno de sus párrafos, que hizo mención Fernando cuando hizo su exposición, que las disposiciones que originan la filosofía de diseño de la norma 96 están amparadas en el buen comportamiento que tuvieron las estructuras diseñadas con la norma del 72. De modo que esa frase fue clave para señalar que la norma del 72 era un referente válido para poder utilizar rigideces establecidas en ella, y con eso ha sido posible reinsertar, para quienes así estimen que es razonable hacerlo, por cierto, los módulos dinámicos de elasticidad. En ese tema hay mucha divergencia, hay muchas opiniones cruzadas. Yo respeto la de mi profesor en Berkeley, que era el profesor Paul Cia, que dice que en ningún caso ese valor debe ser inferior a un 40% de incremento. Lo justifica, se puede buscar en la literatura si a alguien le interesa. CIA es ZIA, por si alguien tiene interés en aquello. La norma 433, oficial 96, no menciona la 93 porque es lo mismo con la corrección de los errores, establece 3 niveles que no es propio llamarlos niveles de performance o de comportamiento, porque no están definidos como tales, de desempeño, perdón. Pero en el rigor lo que dice es que para un sismo moderado no debe pasar nada, que para un sismo fuerte debe haber una incursión moderada en el rango no lineal y que para sismos severos puede haber daño pero no colapso. Y ahí está la frase a la cual aludí recientemente, que es lo que permitió validar la norma del 72 como referente para los efectos de los módulos elásticos. Clasificó las estructuras en categorías A, B, C y D en función de sus distintas importancia con respecto a la protección de la vida, que es el criterio fundamental de la norma del 96, y clasificó los suelos en 4 categorías, esencialmente en función de la velocidad de propagación de las ondas de corte. De aquí se generaron espectros, se zonificó el país, perdón, y se generaron espectros, por todos ustedes conocidos, y que dicho sea de paso son los mismos, más un factorcillo que los amplifica, los que quedaron en el decreto 61,
y que si ustedes los aplican a suelo 1, 2 y 3, porque el suelo 4, por lo menos nosotros jamás hicimos alguno, nos negamos si llegaba alguno, pero entre suelo 2 y 3 en particular había una discrepancia gigantesca en los espectros. Faltó un suelo intermedio, cosa que viene a resolver el decreto 61 ahora y que no había resuelto el decreto 117. Yo creo que Cristian Ledesma, que me va a acompañar después junto a Rafael, si no me equivoco, y René, en el foro que vendrá a continuación de mi presentación, podrá ahondar mucho sobre el tema suelo, que en mi opinión tuvo una importancia fundamental en el desempeño de las estructuras que exhibieron daño. Están definidos los parámetros, se establece un amortiguamiento modal uniforme de 5% y se establece el concepto de la masa equivalente acumulada no inferior al 90% de la masa total del edificio. Se cambia la regla combinación modal y se establece la regla CQC, que es combinación cuadrática completa, desarrollada por Dirk Thüringen junto con Claff en Estados Unidos, y que tiene algunos bemoles por defecto, que en algunos casos se ha comprobado que esto da como el 90% de los valores experimentales, pero en general está en torno al 100%. Y esto, la propiedad más importante de la regla CQC, que dicho sea de paso, si los MOF tuvieran todo el mismo signo y fueran del mismo periodo, el Rho sub IJ que aparece ahí, que es la componente que acopla las respuestas modales, sería unitario y esto es lo mismo que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Pero el gran efecto de esta expresión es que permite restar componentes que van en sentido contrario, en circunstancias que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados siempre sumaba. Se establece una tabla con los distintos parámetros para categorías del edificio, zonas sísmicas, tipos de suelo, y que son los parámetros que intervienen en las fórmulas, que está el texto, este material queda a disposición de todos ustedes. Por lo demás entiendo, René, que está en la página web de AICE, todas las presentaciones del Congreso, y por cierto las pueden utilizar a libre disposición. Y a mí me parece útil, y por eso que lo vuelvo a repetir en esta ocasión, comentar esta evolución normativa hasta el punto de hoy, porque la historia conduce al presente. Y el presente no tiene ningún valor si uno no sabe la historia. Los factores de modificación de respuesta, los cortes basales, que ya indiqué con anterioridad que era A sub 0 G por P partido por 6, multiplicado por el factor de importancia I, que depende de la categoría del edificio. Pero si A sub 0 es partido por G es 0,2, que es el caso menos severo en la zona cordillerana, esto es 0,2 partido por 6, es un 3%. Si es Santiago o la zona central, la banda central, que A sub 0 partido por G es 0,3, esto da 5%. Y si es la zona costera, que es 0,4, da los 2/3, que es 6,67%. O sea, ustedes ven que los rangos se achicaron, pero quedan cubiertos levemente por debajo y levemente por encima, pues ya las disposiciones del año 68. Hay un premio especial a los edificios que están diseñados con muro, que es válido solamente para los esfuerzos y no para los desplazamientos. Y en la tabla del tipo de suelo aparece el factor S, que ahora revive con bastante importancia en el decreto 61, porque aparte de servir para determinar el coeficiente sísmico máximo, que ustedes ven en función del valor R, que es el factor de modificación de respuesta estático, interviene el S para poder determinar cuál es ese corte máximo que uno pudiera opcionalmente utilizar. El mínimo es obligatorio. Y este factor S va a tener mucha importancia en el decreto 61. Las deformaciones. Aquí hay aportes sumamente significativos que ya comenté. En primer lugar, el 2 por 1000 de la altura de entrepiso medido en los centros de gravedad. El 1 por 1000
adicional en los bordes. Hay problemas prácticos con estas dos expresiones, sin embargo, no obstante que conceptualmente son correctas. En estricto rigor, estos diferenciales de desplazamiento deben ser obtenidos usando superposición modal espectral, es decir, calcular los diferenciales entre pisos modalmente y luego mirar el resultado. Eso es un enredo, o puede ser un lío de marca mayor, pero tomando en consideración que los límites que se han impuesto a estas condiciones de desplazamiento son bastante arbitrarios, porque el 2 por 1000 podría haber sido 2,5 o 1,5, y el 1 por 1000 adicional en los bordes podría haber sido 0,8 o 1,4. Son números que se acogieron, así como el 0,35 F'C, que podría haber sido 0,40 o 0,25. Todo tiene la flexibilidad que nosotros queramos darle. No son ecuaciones de la física que uno tiene que respetar. No son valores necesariamente comprobables. Son cosas que tienen que ver con el criterio y con la experiencia acumulada. De modo que mucha gente calcula estos valores en función de los resultados ya combinados. Sacan el desplazamiento en el centro de masa en un piso 8, lo propio en el piso 9, ambos valores por métodos de superposición modal espectral, y luego dicen que el drift es la diferencia entre los dos. Lamentablemente esa fórmula va un poco por defecto, porque está suponiendo que en los dos niveles ocurren los valores máximos simultáneamente, y basta que uno de ellos no sea máximo para que la diferencia aumente. Entonces, la combinación modal espectral para el drift puede originarnos mayor demanda de desplazamiento de entrepiso que la simple utilización de los valores ya combinados. Ese es un tema que yo creo que vale la pena investigar. Probablemente alguno de ustedes se interese por hacerlo. Nosotros tenemos interés en la oficina en investigar qué efecto produce lo uno y lo otro y advertir en la medida que esto sea un resultado significativo y que convenga aclarar mediante una disposición adicional al contenido de la norma. Habla de la distancia al plano medianero o la separación de edificios, que la limita a 1,5 centímetros como mínimo o a R asterisco tercios, y esto ha cambiado nuevamente en el decreto 61. La torsión accidental se rectifica ese problema nefasto que mencioné antes de que había reversiones por el factor de acumulación. Y se establece ahora que la excentricidad varía en cada piso. Por lo tanto, podemos calcular el momento torsor en cada piso fácilmente o directamente. Y lo fija en el 10% B Z partido por H. De modo que cuando estamos en el tope es el 10%, cuando estamos en la base es 0, lo que da una media en la altura del 5%. Pero establece alternativas A y B. La B es la que acabo de mencionar, pero la alternativa A es aquella en que uno mueve el centro de masa en un 5% de la longitud de la planta, en todos los pisos y en una misma dirección. Eso da resultados más bajos que el método estático equivalente, que es el B. Pero es más complejo porque hay que hacer varios análisis. El centro de masa se puede desplazar a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo. En general basta con hacer 3 análisis. Uno con el centro de gravedad en su posición nominal, uno con el desplazamiento hacia un lado, en el sentido X, por así llamarlo, y otra con el desplazamiento hacia un lado en el sentido Y. Pero de todas maneras hay que trabajar con 3 análisis y sacar una suerte de envolvente de aquello, lo cual inhibe muchas veces por los plazos, por los costos y por los tiempos de computación involucrados. Hoy día los modelos de los edificios con los cuales estamos trabajando son sumamente sofisticados, sobre todo si se toma en consideración el modelamiento de losas con un mallado de elementos finitos que no puede ser tan grueso porque complica a los muros, que tendrían que tener compatibilidad o consistencia en el mallado con el mallado horizontal, y que un modelo complejo de una estructura en altura puede implicar en un computador moderno de última generación 10 horas de proceso. Entonces, si tenemos que hacerlo 3 veces y si tenemos que correr el riesgo que nos vamos a equivocar varias veces, resulta que no dan muchas ganas de estar perdiendo 24 horas entre un proceso y otro con el computador prendido todo el tiempo para estudiar este fenómeno.
De modo que a lo mejor lo más sensato es usar las técnicas más simplificadas primero hasta que uno ya más o menos tiene certeza de la estructura, y en ese instante, cuando la estructura está definida con bastante grado de certeza, aplicarle ya los procedimientos más exquisitos. Señala, sin embargo, que los efectos de la torsión accidental se pueden ignorar. Si el efecto en desplazamientos que produce con respecto al centro de masa en posiciones, con respecto a la traslación por las fuerzas laterales, es menor al 20%. O sea, si la torsión accidental no provoca incrementos superiores al 20%, uno la puede ignorar. Debo decir que la torsión accidental siempre ha estado en el tapete. Muchos destacados profesores, entre otros Arturo Arias, proponía ya en aquellos años 90, 91, 92, cuando estudiábamos la norma, que elimináramos la torsión accidental, que usáramos un coeficiente de amplificación de la fuerza para tomar en cierta forma en cuenta ese factor accidental, pero que no nos enredáramos más con algo que no tenía mucho fundamento. Por lo demás, resulta muy interesante señalar que la torsión accidental tiene un origen en la normativa chilena que es absolutamente diferente al final. Da cuenta de ello, supongo, René Lagos, que hizo la memoria conmigo en sus tiempos de estudiante sobre torsión accidental con un método teórico, y que continuó a una memoria anterior de Alfagín, no, de Gastón Añeret. El tema de la torsión accidental nace en el primer Congreso chileno de Ingeniería Antisísmica del año 62, creo, en que vino Newmark. Y lo que Newmark estudió fue la torsión que se produce en un edificio por el hecho de que el sismo llega a un borde del edificio y se propaga a lo largo del edificio porque tiene una velocidad de propagación. Entonces, el edificio no está recibiendo una fuerza en el centro de masa, sino que a lo largo del tiempo que se demora en pasar de un extremo al otro del edificio, va provocando una torsión que él desarrolla en un análisis y determina que está entre el 5 y el 10%. Pero eso no es torsión accidental. La torsión accidental es, como lo define la STM, recordará René, que queda mal construida una zona, tiene una tolerancia implícita en la normativa, que alguien está desplazando todos los equipos y maquinarias que hay en el edificio hacia un lado porque está haciendo aseo o reparaciones en el otro, o sea, factores efectivamente accidentales. De todas maneras está acuñado y será motivo de normas futuras cómo se resuelve este tema que complica muchísimo el diseño sin aportar realmente, en mi opinión, en términos generales, porque la normativa chilena, no obstante no tener reguladas las singularidades que son nefastas, pero tiene bien regulado el comportamiento global al establecer un corte mínimo como requisito, norma única en el mundo que lo tiene, y al establecer valores de desplazamiento en el centro de masa y en los bordes acotados a valores extremadamente bajos e importantes. Si uno respeta esas cosas y el edificio muestra satisfacerlas y tiene rigideces adecuadas, yo hablo en general de tres factores fundamentales. Los factores de rigidez, los factores de acoplamiento y los factores de utilidad y redundancia. Si uno tiene un edificio adecuada rigidez, bajo acoplamiento, con lo cual no hay amplificaciones dinámicas, y adecuada ductilidad y redundancia, es decir, un número mínimo de elementos resistentes en cada dirección, y además se cumplen con las especificaciones normativas, es de alta probabilidad que el edificio sea muy sano. Y en esos casos creo que el uso de la torsión accidental es medio homeopático, o sea, aporta muy poco a la calidad del resultado que obtengamos. El año 2009 se oficializan los cambios, los primeros cambios en la norma del 96, pero que son esencialmente de forma, salvo que se desvinculan a los materiales definitivamente, el hormigón armado, el acero, se incluyen las combinaciones de carga, que los indica acá. Hay un cambio de nomenclatura para adecuarse, Jorge, corrígeme si estoy equivocado, para adecuarse a la nomenclatura internacional. En vez de hablar de categorías A, B, C y D, se cambia a 4, 3, 2, 1.
para hacerlo conversar con las demás normas. Y lo que sí es importante en los alcances es que es una norma que aplica solo a estructuras construidas con materiales que tienen normas propias. Con esto quedó fuera de la norma sísmica, por ejemplo, el adobe, en la medida que no tenga norma propia. Llegó el terremoto, que se tradujo en este decreto 117, que tiene fecha 5 de noviembre y que, como decía mi amigo y socio Eduardo Santos, ayer lo decía contigo, ¿no? Dijo, qué curioso, dijo, el 117 que salió malo, se aprobó el 14 de febrero, que es el Día del Amor. Y el decreto 61, que va a ser bueno, el martes 13. Yo creo que es curiosa la deducción. En todo caso, ahí está en la carátula del documento. Este documento redefine las 4 categorías de suelo, incorpora una quinta, pero que no tiene ningún dato, y exige que los O se reemplacen por I. Es decir, no es esto o eso o aquello, sino que esto y eso y aquello. Y ocurre que con esta clasificación prácticamente ningún edificio caía en la categoría 2, en tipo 2, y se iban directamente a tipo 3. Recordemos que en la norma 96 la velocidad de propagación de la onda de corte era mayor o igual que 400 metros por segundo, y aquí pasó a 500. Y con 2 a 3 la diferencia espectral es significativa, y bueno, los problemas que se producen son de todo tipo. Yo voy a saltarme las próximas transparencias porque se refieren a observaciones específicas de los suelos, porque yo creo que en ese tema, Cristian, que se viene aproximando ya a la mesa, porque ya de estar cachando que estoy a punto de terminar, hay mucho que comentar y yo quiero que él comente. En particular, le dejé formulada una pregunta para que él la conteste en relación particularmente a edificios bajos o de cualquier tipo relativamente económico en zonas inaccesibles. Por ejemplo, hacer un sondaje en Juan Fernández para construir una posta que vale 5 millones de pesos, cuesta 90 millones de pesos el traslado de la máquina. Entonces, ¿cómo le podemos aplicar una norma a esos casos? Bueno, Cristian, te dejo la tarea para más rato. Las deformaciones. Este es un aporte sumamente importante y que se ha retenido completamente en la versión del 61. Se mide el delta U, que como ya explicó Fernando y como ya fue vastamente discutido por el panel y por las preguntas que se formularon, se mide el desplazamiento de techo usando un factor 1.3 que amplifica al espectro de desplazamiento elástico, pero no para el periodo teórico no agrietado, sino para el periodo de la estructura donde hay agrietamiento del hormigón y pérdida de rigidez elástica del acero por fluencia o por cualquier otro motivo. El 1.3 entiendo que obedece a diversos factores, entre los cuales está contemplado la incorporación del resto de los modos de vibrar. No sé exactamente qué otra explicación hay, pero creo que por ahí va la cosa. Indica también el procedimiento 117, y que se respeta en el 61, que ese T sub AG o agrietado, si es que no se incorpora en el modelo la estructura con reducción de rigidez, se puede estimar 1,5 veces el periodo no agrietado. Entonces, efectivamente, el uso de esta expresión es relativamente simple. Está la expresión vastamente conocida de cómo deriva el espectro de desplazamiento a partir de aceleraciones. Y la separación presenta niveles mucho más severos que la norma 96, porque establece 5 centímetros como mínimo y dice que debe hacerse una interpolación lineal a partir del delta U en el techo hacia la base, lo cual entiendo que en algunos casos estaba originando separaciones de cuerpos de un mismo edificio del orden de 30, 40 centímetros, lo cual en realidad transforma esto en 2 edificios más que en 2 cuerpos de un mismo edificio. Eso ha sido rectificado en la versión 61. El espectro diseño tenía un fundamento teórico razonable
pero tenía datos incompletos y a la fecha no muy creíbles, porque no estaban asociados y todavía no lo están a una tipología de suelo específico donde fueron obtenidos. Pero era el espectro que se aplicaba. Una de las razones del cambio de este espectro por otro, que es más irracional que este, pero que es pragmático, es que con este espectro en estructuras situadas en suelo tipo 2 se obtenían amplificaciones, momentos volcánicos, resultantes del esfuerzo de corte que duplicaban los valores de los resultados de la norma del 96. Es decir, una altura resultante, ¿cuánto era? Cerca del 80%, ¿no? Más o menos, del 80%. Lo cual explica, entre otras cosas, y a lo mejor está bien eso, explica, entre otras cosas, que si para un mismo corte basal tenemos un momento que es 80% más grande que el que nosotros suponíamos que existía, explica las compresiones en las cabezas exageradas y daría luz a explicaciones más concretas sobre el tipo de fallas que son complementarias a las que ya han sido dadas de ausencia de confinamiento y de espesores muy bajos. Aquí hay una tabla donde se indicaban los valores de aquellos elementos. Aparece el decreto 61. Como esto fue presentado en noviembre, el número se lo puse a la fuerza cuando ya apareció, firmado por el presidente de la República, lo cual implicaba el trámite de Contraloría y publicación en el Diario Oficial. Pero esto se suponía que sería, como dice por ahí, a mediados de diciembre, creo. Sí, por ahí dice, ¿no? Y bueno, el 13 de diciembre es más o menos a mediados de diciembre. Porque diciembre es un mes corto, podríamos decir que tiene como 28 días. Así que el 26, el 13 está justo en la mitad. Caracterización. ¿Cuáles son los factores claves en la modificación del decreto? Se modifica la caracterización de suelo incorporando un suelo entre 2 y 3. Pero como resultaba feo llamarlo suelo 2,5, se optó por cambiar la nomenclatura de suelo, de A a E. De modo que A sería el suelo tipo 1, B el 2, C ese 2,5, D el 3 y E el tipo 4. Como dice ahí, se incorpora un tipo intermedio que es el suelo C. Se establece que la clasificación sísmica del suelo, en la clasificación sísmica del suelo, el parámetro más importante es la velocidad de propagación de la onda de corte de los 30 metros superiores. Y en edificios con muchos subterráneos se obliga a que esto no sea menos que la profundidad del subterráneo, del sello de fundación, más 15 metros. Si ustedes piensan que hay 4 subterráneos de 3 metros, que son 12, más 15, 27, hay que hacer 30. Pero si hay 8 subterráneos de 4 metros, que es 32, hay que hacerlo 47 metros. Disposiciones frente a ciertas estructuras pequeñas. Y en la calibración, que es un aspecto muy importante, es muy propio decir, yo creo que hay consenso, que se considera que la gran mayoría de los edificios con daños de importancia fueron por lo general víctimas de una clasificación del tipo de suelo, contenida en la norma 433 del 96, como también en la versión modificada del 2009. Se presentaban situaciones bastante ambiguas. Eduardo te consta, un edificio que hizo Eduardo Sperer, que la mecánica de suelo le indicó suelo tipo 3, él inició el cálculo con suelo tipo 3 y a los pocos días el mecánico de suelo se retractó y dijo, observando más los datos, es suelo tipo 2. El diseño se hizo con suelo tipo 2. Y la tremenda diferencia que hay entre los espectros del suelo para suelo tipo 2 o suelo tipo 3 originaron magnificaciones significativas en los esfuerzos en la estructura que provocaron daños. Y como ese, muchos otros casos, no explica todos los daños en todas las estructuras, pero sí una cierta cantidad importante que es así. En los casos, digo aquí, en que la clasificación se considera satisfactoria, o sea, si el suelo fue bien clasificado, no se observa causalidad de daño por la clasificación del suelo.
Se propone el retiro de las formas espectrales del decreto 117, como ya lo señalé antes, por una cosa más pragmática, pero que surge del aporte que hicieron las propias oficinas de cálculo, con más de 40 edificios diferentes. René, Gonzalo Santolaya, Rodrigo Mujica, Marcial Baeza y muchos de los aquí presentes aportaron su propia información. Jorge Lindenberg, coautor de este trabajo, presentó un estudio sobre una base de 2.620, una base de datos de 2.622 edificios construidos en el país. De modo que esto fue consensuado y se llegó a la conclusión que esta expresión del espectro, si bien no obedece a ningún principio científico que la avale, porque no están los datos como para ello, al menos funciona. Y como dicen los médicos, si con agüita las carmelitas vamos curando, agüita las carmelitas vamos tomando. Esto de agüita las carmelitas. Y el que lo mira de otra manera está mirándolo en forma errada, porque de partida lo que tenemos que decir es que este no es un espectro científicamente obtenido. Es un espectro pragmático que deriva de la experiencia de los mismos ingenieros que son los que crean sus normas. Se incluye entonces un espectro pragmático, como digo, que es el mismo de la 96, pero afecto de un factor S, que es el que les pedí que por favor retuvieran. Ese factor S toma los valores 0,9, 1, 1,05, que tenía cara de 1,1, pero Saragoni lo dejó en 1,05, 1,2 y 1,3. Con 1,1 habría sido lineal, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3. Pero quedó 1 con 1,05 porque el joven es italiano después de todo. Hay que respetarle su ancestro. Y yo creo que está bien. Y ese factor S también se aplica al esfuerzo corte basal mínimo, cosa que también produjo algún grado de resquemor y que a lo mejor prontamente va a tener que ser reestudiado. Y como dije, estos espectros se sustentan en los aportes de los propios ingenieros estructurales que han hecho sobre el tema. Los desplazamientos, se mantuvo el concepto del delta U, y aquí hay otra irregularidad del porte de una catedral. Porque si uno, a partir del espectro de pseudoaceleraciones que describí recién, que el de la 96 multiplicado por S, derivara un espectro de desplazamiento, llega a cualquier cosa. Y lo que queremos es retener los desplazamientos que generaba el decreto 117. Entonces a alguno de nuestros magos se le ocurrió crear un coeficiente C sub D asterisco, que amplifica este negocio de modo tal que usando ese espectro de pseudoaceleraciones genere el de desplazamientos y lo amplifique por este C sub D, que es una expresión que es vergonzosa, pero funciona. Y nos lleva a los desplazamientos con una certeza prácticamente absoluta. Es decir, hoy día tenemos atacados los distintos frentes que nos entrabaron la construcción. La misión que está por delante, que emprenden y ya emprendieron Pedro Hidalgo y Jorge Lindenberg, es generar de aquí a marzo incluido, un documento que sea un refundido de la 433/96, modificación 2009, más el decreto 61. Es decir, dejar todo lo que sigue valiendo de la 433, eliminar lo que deja de valer e incorporar en su lugar lo que aparece en la 61 para tener una cosa integrada única. Ese documento se entregaría al INN con la indicación expresa que corresponde ni más ni menos a lo que hay hoy día, nada más que en un texto refundido, a objeto que el INN, en un plazo mucho más breve que el que toma en general generar una norma, pueda someterlo a la consulta pública, que es obligatoria, y en un lapso se estima de 5 o 6 meses evacuarlo como norma INN. En términos prácticos, eso significa muy poco, porque en rigor, mientras estemos amparados por el mismo decreto 61, la misma norma, la diferencia es que tenemos que leer 2 cosas. Cuando esté esto listo, vamos a tener que leer una nomás, pero el resultado que va a originar es el mismo. O sea, no hay una urgencia enorme desde el punto de vista de la comunidad de ingenieros, pero sí hay una urgencia enorme desde el punto de vista del gobierno, porque en este momento la responsabilidad de lo normado recae, porque es un decreto supremo, en el presidente de la República y en el Ministerio de la Vivienda. Ellos se oponían a que esto se hiciera así
precisamente por eso. Y cuando nos solicitaron acción y pusieron a Fernando Yáñez y a mí presidiendo las respectivas comisiones, nos pidieron que generáramos un borrador de norma. Explicamos que generar un borrador de norma significaba que después tenía que ir a INN, discutirse, y hasta que lo tuviéramos aprobado pasaban 3 años, y el país quedaba trancado por 3 años con un decreto que estaba resultando inaplicable. Acogieron la idea, pero nos forzaron a que en marzo tuviéramos listo ese borrador. Ahora, lo que demora INN es problema de INN, pero la profesión queda protegida, queda resguardada, y como dije al comienzo de esta presentación, no pretendamos que la norma nos enseñe ingeniería, sino que nosotros sepamos ingeniería, incorporémonos a las sociedades científicas o gremiales que existen, que tienen fuerza, que nos reúnen a todos los que estamos aquí, para capacitarnos, para recapacitarnos. Si uno da examen cada 6 años para conducir, ¿por qué no dar examen? Ni siquiera digo dar examen. ¿Por qué no va a tener una formación continua? Porque el avance es vertiginoso. Es vertiginoso. Así como los abuelos no pueden conversar con los nietos porque estos hablan un lenguaje que se escribe con puros garabatos que uno no entiende nada. Va a ocurrir que los ingenieros jóvenes no van a poder conversar con los ingenieros mayores porque no van a tener lenguajes comunes. Y eso no puede ser. Entonces, la activación de los profesionales expertos tiene que ser desinhibida y motivada por el fin de seguir siendo útiles y no sentirse menospreciados porque van a una clase de estructuras modernas o de software modernos, porque lo que están haciendo es reciclarse, y reciclarse es un fenómeno que combate el envejecimiento. De modo que desde mi punto de vista, y el señor y gran amigo y colega aquí presente, don Félix Trazo, que por muchos años calculó edificios y sigue calculándolo en el país, y que se empina por arriba de los y tantos, hace un par de años atrás sacó el máster en cálculo de edificios, asistiendo regularmente durante 2 años como alumno a cursos en la Universidad Mayor dictados para ingenieros. Eso es un ejemplo. Yo lo saco a colación porque la manera de estar vigente es proponérselo. No es una cosa del azar. De modo que voy a concluir aquí mi presentación. Creo que es suficiente. El documento va a estar disponible para todos los que quieran consultarlo, pero más que la exposición misma, de la cual yo me siento responsable de lo que he dicho nomás, pero lo que he dicho es lo que aprobaron todos ustedes, así que no me echen preguntas que no sepa contestar. Pero yo lo que quería transmitir era el mensaje de protegernos del enemigo común, que es el mandante, de mantener una humildad suficiente para seguir reciclándonos y de entender que esta es una profesión complicada. El puntaje más bajo que en ingeniería en alguna universidad anda en los 760 puntos. Entonces son algunos seleccionados los que siguen esta carrera. No pueden arruinar su paso por la universidad por no mantener una actitud vigilante a los avances y al progreso. Eso es. Muchas gracias.